tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos. Jornada de miércoles, día miércoles 17 de abril de este 2019. Han pasado 3 días de las elecciones PASO que tuvimos el domingo pasado en la provincia de Entre Ríos. Recordando que nosotros tuvimos una transmisión especial hasta cerca de las 23:30 reflejando lo que pasaba en Paraná sobre todo y gran parte de la provincia de Entre Ríos. Y ha dejado mucha tela para analizar los números porque se manejaban una serie de hipótesis en cuanto a proyecciones de porcentaje de adhesión a un sector u otro. En algunas sorprendió, porque realmente la diferencia fue el doble. Otros se pensaban que ganaban cómodo y no fue tan así. Y para analizar lo que ha dejado en Entre Ríos y en Paraná ciudad, sobre todo que tiene nuestro departamento Paraná, casi el 30% del padrón electoral, que puede definir la elección de una provincia. Para analizar todo esto, hoy nos visita nuestro colega y amigo, el licenciado Maximiliano Gómez. Maxi, buenas noches y gracias por venir como siempre al espacio. Muy buenas noches, Raúl, y gracias por la invitación. Bueno, vos estuviste colaborando también con nosotros, hiciste una serie de análisis el domingo en nuestra transmisión. ¿Qué es lo más importante que te deja esta elección para vos del domingo? El dato fundamental es que la elección del domingo había concitado buena parte de la atención de los medios nacionales porque se trataba del primer enfrentamiento directo en una provincia de la zona central del país entre Cambiemos y el peronismo unificado, el peronismo unido, algo que en las elecciones provinciales que hemos visto hasta acá no se había dado por una fuerte presencia de oficialismos provinciales que no tienen representación nacional. Entonces me llamó mucho la atención que los medios nacionales e incluso de otras provincias estuvieran siguiendo con mucha atención el desarrollo de los comicios en Entre Ríos, que aparte eran PASO, y sobre todo teniendo en cuenta que los dos principales candidatos a la gobernación no tenían disputa interna y el resultado iba a funcionar como una gran encuesta. Costosa, pero gran encuesta al fin. Y vaya, si no sorprendió el hecho principal que fue que el gobernador Gustavo Bordet se convirtiera en el gran ganador de la noche, donde obtuvo una diferencia muy importante contra su contendiente, que es el diputado de Cambiemos, Atilio Benedetti, una diferencia que vale destacar no estaba en los pronósticos de nadie, ni en los sondeos de opinión previo, ni siquiera en el análisis que hacían ese viernes anterior en la Casa de Gobierno acá en Paraná. O sea, se hablaba de una diferencia de 10, 12, hasta 15 puntos para los más optimistas, e incluso yo estuve en Buenos Aires la semana pasada y tuve información de primera mano de que en el radicalismo nacional se seguía con mucha expectativa la elección de Entre Ríos, porque si bien manifestaban estar por debajo, se pensaba que iba a ser una diferencia ajustada y que eso iba a generar un escenario de competitividad para las generales. Bueno, nada de eso se dio así. Casi 25 puntos le terminó sacando. Esto sorprendió muchísima gente, ¿no? Absolutamente, sorprendió la contundencia de la diferencia. Sorprendió también la distribución territorial del voto, excepto algunos pocos intendentes que lograron salvar la ropa, como se dice habitualmente. Y bueno, recién hablábamos del caso de Pedro Galimberti en Chajarí, de Darío Schneider en Crespo. Después, la gran mayoría cayó derrotado. En algunos casos, por la sumatoria de los votos del peronismo unido, como pasó en Paraná, y en otros casos a partir, digamos, de muy malas elecciones. Se me viene a la cabeza ahora el intendente de Tala, que es de Cambiemos, iba por la reelección y sacó el 10% de los votos y tenía una interna con 3 más. Entonces, bueno, realmente el componente territorial del voto fue muy favorable para el peronismo, de forma tal que si se repitieran los guarismos, la provincia quedaría en la Cámara de Senadores con una sola banca en manos de la oposición, que sería en representación del departamento Federación. Bueno, el resto de los departamentos quedarían para el peronismo. Hoy estaba viendo que en las elecciones del 2015 Cambiemos obtuvo 28 intendentes en toda la provincia de Entre Ríos. ¿Cuántos podrá llegar a tener en el 2019 en las elecciones de junio? Es una pregunta, es una incógnita, porque principalmente por el desempeño de Bordet encabezando la boleta, por ser una elección desdoblada, no hay presidente ni presidenta que pueda influir sobre el voto. Entonces, el gran elector en buena medida es el candidato a gobernador.
Y la pregunta que vale es, ¿qué va a pasar con los intendentes? ¿Van a poder diferenciarse en función de una gestión local y una agenda política local en donde, por ejemplo, tengan que apelar al corte de boleta? O, digamos, el nivel de diferencia y el optimismo que obviamente ha influido en el peronismo en su conjunto va a hacer que muchos directamente se queden sin la posibilidad de reelegir, pensando en los que son de Cambiemos y que van por la reelección, a pesar de que hicieron buenas elecciones el domingo. El caso, por ejemplo, está el caso de Bogdán en Gualeguay o de Sarubia en La Paz, que resultaron los candidatos más votados de las PASO, pero que en la sumatoria de los votos, a pesar de tener internas, perdieron ante el peronismo. En muchos casos, bueno, con un peronismo que presentó 7, 8, 9, hasta 10 listas en algunos lugares. Entonces, bueno, queda un poco la pregunta en el aire de si todos esos votos automáticamente se van a transferir al ganador. Pero bueno, hay que seguir con mucha atención el devenir de la campaña. Nosotros hemos hecho con la producción un par de placas que le pedimos a nuestro señor director, a Jorge Cornet. Vamos a ir viendo la primera placa que tiene que ver sobre un total del padrón. Números redondos, Maxi, para que la gente también por ahí pueda razonar. Un padrón de 1.080.000 personas. Votaron 758.000 personas. Esto significa un 12% en blanco. Así es uno de los datos más relevantes de la elección. Se repite algo que ya había acontecido en las últimas dos votaciones, 2015 y 2017, donde el voto blanco había sido en un nivel importante y que se mostraba en franco crecimiento. Y esta, la primera pauta que nos da es de cierto rechazo, descontento con los partidos políticos como espacios de representación. Son personas que se acercaron a emitir su voto, pero que por diferentes motivos no se encontraron representados por ningunos ni ningunas de los que estaban en el menú electoral, en la oferta. Y también creo yo que un poco hay de, si se quiere, desorden o confusión que provocan la gran cantidad de boletas que hay en una primaria como la del domingo pasado, en donde personas que quizás no siguen los debates políticos ni consumen demasiada información, ni siquiera tenían en claro quién y para qué se votaba en la PASO. Evidentemente, incluso en Paraná se repartieron boletas de un candidato de un partido acompañado con la boleta del candidato a gobernador opuesto. En varios barrios de Paraná pasó esto. Exacto. Y eso puede llevar a confusión de la gente. Exactamente, incluso el partido que quedó como tercera fuerza en Paraná, que es la primera vez que se presenta a elecciones, que es un sello de tinte local, de tinte vecinalista, y se llama Políticas para la República, si no me equivoco en el nombre, quedó en tercer lugar yendo a la elección con boleta corta, solo con candidato a intendente, sin ningún gobernador. Entonces, todas las personas que votaron por esa fuerza en Paraná y no cortaron boleta o no colocaron otra boleta en el tramo de gobernador, se contabiliza como voto en blanco. Entonces, claro, bueno, ahí puede estar cierta explicación de por qué en el nivel de gobernador hubo tanto voto en blanco, que de todas formas no deja de ser un número realmente para generar preocupación en términos de la calidad democrática, porque que casi 100.000 entrerrianos no se hayan sentido representados por ninguna de las opciones que estaban en la oferta para la gobernación, no deja de ser preocupante. Vamos a ver otra de las placas que tiene que ver con el tema también de los votos para gobernador, que es la segunda placa que hemos armado. Fíjate que el Frente Creer para gobernador, o sea, para Gustavo Bordet, sacó 379.231. Cambiemos queda muy, muy atrás con 219.000. En blanco, lo que hablábamos a nivel provincia, representa la tercera fuerza con esa cantidad, y luego lo que es, digamos, los partidos chiquitos que tienen su porcentaje en votos para gobernador. Pero no deja de llamar la atención la cantidad de votos en blanco, que es el 12%. Exactamente, aparece como tercera fuerza lo que decíamos recién. Y otro dato que también hay que remarcarlo, además de la buena performance del justicialismo, que es algo que ya dijimos, la cantidad de votos que Cambiemos, o que en particular Atilio Benedetti perdió entre la elección de 2017, que la ganó con contundencia, con la elección del domingo pasado. Atilio Benedetti en el 2017 había ganado la elección legislativa, que por supuesto era otro contexto económico, la situación del país era diferente y también el contexto político era otro, pero de todas formas estamos hablando del mismo candidato
encabezando la boleta, que obtuvo más de 430.000 votos en nuestra provincia y que estuvo nuevamente encabezando una propuesta el domingo pasado y que perdió el 50% de ese cúmulo. No deja de ser un dato, digamos, muy pero muy importante en términos de votos concretos, ¿no? Más allá de los porcentajes, que eso va variando en función de cada elección, pero en términos de cantidad de personas que votaron por el candidato hace poco más de 2 años atrás y que este domingo no lo acompañaron. Bueno, evidentemente el voto en blanco para gobernador fue la tercera fuerza en Entre Ríos. Veíamos en esa placa, representa casi lo que sería el equivalente a un departamento como el de Gualeguaychú, porque a ver, Gualeguaychú es el 9% del padrón electoral. Es como si todo el departamento de Gualeguaychú no votaran para gobernador, ¿no? Exacto. Es muy, muy llamativo esto. Es llamativo, es sorprendente y yo insisto, preocupa en términos de calidad de la democracia, porque la última vez que en Argentina el voto en blanco empezó a destacarse y a hacer noticia en los medios, terminamos en la crisis del 2001, que tuvo mucho de económico, pero también tuvo mucho de política, porque justamente la política no pudo responder a las demandas de los ciudadanos ni estar a la altura de las circunstancias, y eso nos desencadenó que terminemos con 5 presidentes en 12 días. Entonces, como dato concreto, no deja de ser preocupante, porque no es una buena noticia que el voto en blanco aparezca en los titulares de los diarios. Paraná, el departamento Paraná, Paraná en completo, con todas las seccionales, representan el padrón electoral casi el 30%, creo que es el 29%. Entonces vamos a ver otra placa, le vamos a pedir a Jorge Cornell, que tiene que ver con los votos en Paraná para intendente. Y acá, bueno, también hubo alguna sorpresa. Adán Bal, el actual vicegobernador, solo él sacó 42.000 votos, 42.039. Todo esto se está ratificando por estas horas con el recuento final de los votos. Estos números que estamos mostrándoles a ustedes fue la información que comenzó a difundirse en los primeros datos entre el martes y el miércoles, porque ese es otro tema. Después lo vamos a hablar, Maxi, que el centro de cómputo colapsó, porque fue terrible el domingo a la noche tener algo oficial, ¿no? Pero volvamos a esto. Adán Bal, 42.000 contra 32.155 de Sergio Barisco. Bal solo sacó un número muy bueno. Barisco el 32.000, Gainza, que va a ser la oposición de Barisco dentro de Cambiemos, 19.000. Fíjate vos que si uno suma ahora los 32.000 más los 19.000, diríamos, bueno, puede superar a Bal como una interpretación. Pero ¿qué pasa? Armando Sánchez, que es la tercera fuerza en la ciudad, sacó 6.700 y en blanco hay 6.100, que estos en blanco van a ir a algún lugar, supongo, o podrán seguir siendo en blanco. Todo esto en cuanto a votos en Paraná para intendente. Algunos pueden ir a algún lugar de los votos en blanco y otros quizás queden exactamente allí. Es difícil anticiparlo en este momento porque el voto en blanco en la categoría de intendente es un voto no tan habitual como el voto en la categoría gobernador, si bien fue un cúmulo importante. Pero va a tener que ver mucho con el devenir de las campañas y de la agenda que cada campaña plantee. Porque el voto en blanco podemos analizar que, como decíamos recién, es un ciudadano que se siente sin representación de ninguna de las propuestas, pero que también sabe que la elección del domingo, o supone, no es definitiva. Entonces, bueno, también puede ser un mensaje de impugnación a los partidos o eventualmente a un grupo de candidaturas determinado. Ahí no me atrevo a profetizar qué va a pasar con el voto en blanco en Paraná. Sí, digamos, es llamativo el desempeño del concejal Emanuel Gainza en la interna de Cambiemos, que fue otro de los ganadores de la noche porque estaba fuera de todo pronóstico, digamos, que lograra semejante nivel de votos y sobre todo la performance que tuvo en las seccionales del centro de la ciudad de Paraná, que si miramos la historia electoral reciente y no tanto, son seccionales que históricamente han estado acompañando tanto en elecciones provinciales como en elecciones nacionales a propuestas no peronistas o antiperonistas. Entonces, históricamente hay un voto en las zonas céntricas de la ciudad de Paraná que se han identificado en algún momento con el radicalismo, en otro momento con el radicalismo y el PRO en Cambiemos, en la candidatura de Macri. Si nos vamos más atrás en el tiempo, también el socialismo tuvo su momento de gloria, ganando en el centro en Paraná o haciendo una muy buena elección. Si retrocedemos todavía un poco más, me voy al año 2007,
en donde Elisa Carrió ganó en las 4 seccionales del centro contra Cristina Kirchner con una muy buena diferencia de voto. Entonces, en la historia electoral de los últimos 10, 15 años, son 4 seccionales que se manifiestan, digamos, en distintas corrientes no peronistas. Y eso hace prever, digamos, que buena parte del voto de Gainza termine tributando en Sergio Barisco en las elecciones generales, pero sí ha funcionado como un llamado de atención, como una expresión crítica, una expresión en desacuerdo y en rechazo a cuestiones que tienen que ver, me parece a mí, con la gestión y el gobierno local de Cambiemos en la ciudad de Paraná, pero como diríamos habitualmente, sin sacar los pies del plato. Entonces, bueno. ¿Tendrá que ver, Maxi, en toda esta causa, la situación de Barisco con la justicia en esta causa de narcotráfico? Sin duda es una situación que termina permeando en la imagen de cualquier dirigente político. En algunos los hace con más fuerza y en otros con menos. A ver, pero Gainza también estuvo mezclado en esta causa también. Eso mismo iba a decir. Entonces, si analizamos que en algún momento Gainza también estuvo involucrado y acusado de la misma forma en la causa por el tema narcotráfico, o si vemos que el actual vicegobernador y ahora candidato a intendente está dando vueltas su nombre en la causa por los contratos truchos en la legislatura, entonces, digamos, también podemos intuir que la cuestión judicial tiene su efecto en el electorado, pero que no es definitoria. No es algo que te va a cambiar contundentemente el curso de una elección. Sí, digamos, puede mover la aguja en términos de algún sector determinado que deje de votar a tal o cual candidato por una acusación judicial que tenga determinado peso. Pero en términos de si esto hace ganar o perder una elección, considero que no es así y por eso entiendo que el escenario en Paraná está abierto de cara a la elección general. Se pensaba que el caso de Gustavo Curvale podía arrastrar mucho más votos. Creo que hay una gran decepción ahí, ¿no? Sí, no está el resultado que obtuvo dentro de los guarismos que ellos manejaban. Creo que eso también está atado a la mala performance que tuvo Atilio Benedetti, que a pesar de todo, y esto también hay que decirlo, tuvo, digamos, un nivel, si se quiere, digno, ¿no? En relación a lo que fue la performance de Cambiemos en otras provincias del país que ya han tenido comicios para gobernador o paso provinciales, en donde realmente al oficialismo nacional con el sello de Cambiemos le ha ido muy mal, como es el caso de Chubut, el caso de Río Negro, lo mismo pasó en Neuquén. Entonces, si uno lo analiza dentro del concierto nacional y mirando los resultados provinciales, si bien el resultado de Benedetti fue malo, lo fue más por la gran diferencia que le sacó Bordet, que como le decíamos al principio, no estaban los pronósticos de nadie, que por los votos de él mismo. Si hubo una factura de la cuestión económica y de la cuestión nacional, podemos intuir que sí, pero que no necesariamente solo ahí está la explicación de la performance. Hay cuestiones también de campaña, de estrategia electoral, que me parece que van a ser revisadas de cara a la segunda parte del proceso electoral. La gran mayoría de los candidatos así lo ha manifestado también. Venimos, digamos, de una etapa de verano. Mucha gente, la verdad es que no tenía demasiada noción de qué era lo que se votaba el domingo. Entonces, bueno, el hecho de entrar en clima electoral me parece que va a generar algunas modificaciones en las tendencias para junio, no en la de gobernación que está prácticamente definida, ¿no? Hablando también de las elecciones paso del fin de semana, ¿qué es lo que va a pasar el 9 de junio, el segundo domingo de junio? Vamos a ver otra placa que tiene que ver con lo que es la legislatura, porque, a ver, si las elecciones que se desarrollaron el fin de semana pasado hubieran sido las definitivas, el justicialismo hubiera logrado 16 de 17 senadores por departamento. Esto era un Senado monocolor como fue en la gestión anterior. Hoy la cosa está mucho más equilibrada, son 6 o 7 los senadores de Cambiemos. Exactamente, hoy está equilibrado. Incluso en un momento Cambiemos tenía mayoría en el Senado, pero luego hubo paso de bando. Creo que el senador de Tala, si no me equivoco, se cambió, y se fue al oficialismo justicialista y bueno, y ahí el gobernador tuvo su mayoría en el Senado. Pero sí, hoy es un Senado equilibrado y es una Cámara de Diputados equilibrada también. Y algunos de los análisis que se hicieron previos a la elección del domingo era
esta idea de que Bordet no iba a tener una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, porque al tener al peronismo unificado bajo su conducción, bajo su liderazgo y bajo su candidatura, se entendía, digamos, que ganando la elección obtenía la mayoría por la cláusula de gobernabilidad, pero nadie se esperaba, digamos, que hoy los candidatos 19, 20 y 21 estén prendiendo velas para poder llegar a una banca después del 10 de diciembre. O sea, eso realmente creo que sería la primera vez en la historia de los últimos 30 o 35 años de la provincia en donde un gobernador lograría semejante aval electoral. Ni siquiera Jorge Busti o Sergio Montiel, grandes referencias de la historia política entrerriana de la restauración de la democracia hasta acá, lograron semejante nivel de adhesión popular. Ni Sergio Uribarri, que hizo también una elección por arriba del 50%, 54, gracias al arrastre de Cristina en el 2011, se pudo jactar de tanto. Vamos a ver otra placa que tiene que ver con lo que es la ciudad de Paraná en cuanto a los votos que obtuvo también Bordet. En Paraná, Bordet, con este Frente Creer, obtuvo el 58% de los votos. Ahora, si sumamos los 7 precandidatos a intendente dentro del Frente Creer, apenas obtuvieron el 44%. Es decir, que ahí hubo corte o hubo casi un 15% de no respaldar a Bordet y sí, no sé, otra opción o en blanco. Exactamente, es más, y si ubicáramos solamente al ganador de la PASO, al candidato Val, en ese cuadro tendríamos que indicar que del 58% que Bordet sacó en Paraná, a él solamente lo acompañó de ese 58 un 30%, o sea que estaríamos hablando de un corte de boleta casi del orden del 20%, que es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, ahí también eso genera, digamos, un impacto de cara a la elección general, porque deja la moneda en el aire en relación a la definición de la intendencia en Paraná. ¿Va Bordet poder levantar, digamos, con sus buenos guarismos a su candidato a intendente, que es Val, o en realidad va a poder Sergio Barisco pelear la reelección en condiciones competitivas, porque va a sumar dentro del paraguas de Cambiemos los votos que obtuvo Gainza y los votos que obtuvo Gustavo Curvale? Pero nadie tiene asegurado eso. Claro, entonces la estrategia de campaña va a tener un altísimo valor en todo este proceso, porque ahí es donde se ponen en juego los votos y ahí es donde, digamos, en cierta forma se va a poder generar tendencias en un sentido o en otro. Yo, si me permitís, Raúl, hacer memoria, estaba pensando antes de venir para acá, que también en el año 2011, en ese momento ganadora de la elección, que fue la intendenta Blanca Osuna, también tuvo un nivel de corte muy importante, del orden del 25%. Blanca Osuna gana la elección con el 30-32% y sus candidatos a gobernador y presidenta superaron el 50%. Entonces, contra lo que uno escucha habitualmente, evidentemente el ciudadano de Paraná tiene una costumbre a cortar boleta o a ser mucho más selectivo con su voto en relación a la municipalidad y a la gestión local. Entonces me parece que en esta elección va a pasar nuevamente lo mismo, reiterando, digamos, los que han sido comportamientos de comicios anteriores. Incluso si miramos la historia, nos tenemos que remontar al año 1999 para encontrar que el mismo grupo político pueda reelegir en el gobierno municipal, que fue cuando don Humberto Barisco, digamos, colocó como su delfín a su hijo, el actual intendente. Luego de esa elección, ninguno pudo dejar a su sucesor ni hacerse de la reelección. Y pienso en el caso de Julio Solanas, cuando fue candidato a gobernador y su hermano ya fallecido fue candidato a intendente, que realmente tuvo un desempeño muy, muy magro. Después también tanto José Carlos Valle como Blanca Osuna, que se presentaron a la reelección y perdieron. Entonces, bueno, evidentemente la cuestión del corte de boleta en Paraná está desde hace bastante tiempo, quizás no le hemos prestado la atención y bueno, eso quiere decir que a pesar de todo los vecinos están tomándole mucho examen al intendente de turno. La última de mi parte, Maxi, evidentemente estos 50 y pico de días que quedan con vistas al 9 de junio y sobre todo los últimos 30 días van a ser muy encarnizada la dialéctica de los candidatos. Sin ir más lejos, yo creo que los últimos días antes del domingo
hubo acusaciones cruzadas, campañas en contra de un referente hacia otro, sin dar nombres y entrar en detalles. Sí, que es normal aparte de todo proceso preelectoral. Una guerra dialéctica, pero bueno, a ver, en algunos medios nacionales, otros con videos en las redes sociales que también adquieren mucho espacio en la sociedad, que a veces no quiere decir que no salga en televisión, pero en las redes sociales la gente lo consume eso. Exacto, y a veces lo consume más que si saliera en cualquier programa del prime time. Claro, por eso te digo, a ver, si esto lo vimos los últimos días, yo me imagino que los últimos 30 días antes del 9 de junio va a ser muy parecido, ¿no? Porque va a ser muy encarnizada, muy luchado por conseguir el voto, ¿no? Absolutamente, y sobre todo en las ciudades y en los pueblos donde la disputa, insisto con lo que decía hoy, va a ser palmo a palmo, porque va a haber una disputa por lograr mantener el voto de la coalición, sea peronismo, sea Cambiemos, que sacó en las PASO, y bueno, y también va a haber juegos de negociación y de disputa entre los distintos candidatos que perdieron la interna y que ahora en la general tendrán que aparecer en una u otra foto. Así que bueno, es el caso de Paraná, pero también es el caso de otras cabeceras departamentales. Lo que sí está claro es que el mapa político de Entre Ríos a partir del 10 de diciembre de este año va a ser sustancialmente diferente al que está actualmente. Maximiliano Gómez, yo te agradezco la gentileza como siempre y vamos a seguir de cerca este tema que por supuesto con vistas al 9 de junio va a ser una fecha clave con relación a la renovación de autoridades en Entre Ríos y que además vamos a ser observados por los medios nacionales porque vamos a estar insertos en una serie de elecciones que se van a dar en Argentina en forma anticipada a presidencia de las elecciones nacionales y que van a ir marcando a la tendencia nacional, ¿no? Así es, absolutamente. Así que a disposición para seguir compartiendo esta métier. Gracias por venir, Maxi.